Hay una cosa que siempre se dice en el ámbito de la crítica y sobre todo aquellas personas que se encargan de esa parte, algunos considerarán más light, pero a mí no me parece menos importante, que es el ámbito de las reseñas, ¿no? Eso de que el crítico literario no debe cobrar por reseñas, porque si cobra por reseñas, entonces está comprometiendo el rigor con el que analiza la obra literaria, y entonces hay una suerte de connivencia o una especie de, no sé, de prostitución del sagrado, no sé, del sagrado oficio de la crítica literaria. ¿Qué Ya. piensas tú? Un crítico que hace este tipo de trabajos en ámbitos culturales o practica un dossier y le pagan por eso, ¿cómo lo ves tú en el mundo de hoy en día? ¿Es algo que es antiético? ¿Es algo que corrompe el juicio crítico o qué? Sí, mira, hay que entender algo antes, ¿no? La crítica existe en varios campos sociales a la vez, ¿no? La misma crítica literaria. Y existe en el campo de las comunicaciones, existe en el campo cultural y existe en el campo de la educación. Y según el campo, está bien o no está bien recibir dinero. Sí. Si uno es escritor y depende del periódico o de la revista, me parece magnífico que reciba dinero. Si uno ejerce la crítica desde el campo de la educación y la investigación universitaria, el dinero debe venir de otras fuentes, es decir, de su cargo. De su cargo. Digamos, si el sistema universitario está funcionando bien, debería ser así, ¿no? Claro. Las revistas de investigación, ¿sí? Son lugares de examen. Nuestra carrera como profesores, investigadores, scholars, es un largo examen, un examen después de otro, ¿no? Si el manuscrito anónimo pasa el examen de los lectores de la revista, tendrá ya la recompensa simbólica de su publicación, ¿sí? En esa revista. Y eso a su vez se traduce, y de nuevo, si el sistema está funcionando bien, en un aumento de sueldo del investigador en su universidad por haber publicado, ¿no? Claro. En esa revista. El periódico y la universidad son dos mundos muy distintos que no se deben confundir. Y la crítica puede existir en cualquiera de ellos, operando con reglas distintas, ¿sí? Eso es lo importante. Um, los límites de la objetividad son muy subjetivos, pero la carrera de obstáculos que implica, ¿no? La publicación en una buena revista especializada a mí me suscita mucha confianza con respecto a la solidez crítica de esos textos, ¿no? Pues ya han pasado por muchos examinadores previos que no estaban juzgando directamente al individuo, sino al manuscrito. Sí, eso yo lo respeto, lo he aprendido a respetar en estos 30 años de carrera. Ah, como estábamos conversando, yo, digamos, me he movido en un poco en esos dos mundos. O sea, el hecho de que uno sea investigador universitario no quiere decir que de vez en cuando no publique también en revistas literarias o en periódicos, ¿no? Claro. Sí, y yo los valoro en lo que tienen de bueno, pero por supuesto uno y otro tienen también sus problemas, ¿sí? Por ejemplo, en la crítica periodística y literaria de revistas no especializadas, la presión de las editoriales y la publicidad hacen mella y el amiguismo también hace mella. En la crítica universitaria, bueno, las ideologías que se imponen en las cátedras también pueden causar estragos, Claro. ¿no? Y las modas, ¿no? Entonces, son dos mundos distintos, cada uno con sus peligros y cada uno con sus virtudes, ya está. Claro. ¿Alguna vez te han obligado, te han presionado en el ámbito de la crítica, digamos, del periodismo o la crítica, sabes, de estas revistas no especializadas? ¿Has tenido algún tipo de presión, algún tipo de, no quiero decir chantaje, pero sí hay alguna especie de fuerza que quiera que tú dirijas tus ideas en función de promocionar o legitimar a ciertos productos que acaban de salir recientemente en el mercado editorial? Bueno, por suerte no. Como no dependo de ello, como tengo un trabajo aparte con sueldo fijo, yo puedo, si no me interesa el texto, puedo perfectamente decir que no lo voy a analizar.
Sí, ya está, ¿no? Que no me interesa hacerlo. He tenido suerte en ese sentido porque más bien escribo las reseñas cuando me apasiona el libro, o me interesa por algún motivo, no necesariamente su calidad, pero puede ser un libro Claro, interesante desde el punto de vista social de la literatura, ¿no? De la exacto, sociedad literaria. Y yo propongo los textos y me los han aceptado. ¿Sí? claro. Entonces no me puedo quejar en ese sentido, pero sí sé de otras personas. ¿Sí? A veces sí, algunos escritores tratan de presionarlo a uno para que uno escriba sobre ellos. Y bueno, allí uno tiene que decidir si vale la pena o no vale la pena. ¿Sí? Claro. ¿Y has tenido alguna vez algún encontronazo, un golpe, una enemistad o algo que te haya generado una evaluación negativa de un trabajo literario? Mira, Miguel comentó esto sobre tu texto, considera que no tiene este valor o a tal cosa. ¿Te has granjeado enemistades? Sí. Y esos son, Y lo dejo allí. ah, bueno, ahí lo dejamos entonces. Sí, claro, claro. Yo creo que es parte de los peligros de la profesión. Exacto, Sí, yo recuerdo haber escrito alguna reseña que me generó puertas cerradas en otras revistas. Claro, eso puede claro. suceder. Pero bueno, por suerte, digamos, no dependo de esas reseñas de revistas o de periódicos. Tengo mi trabajo, entonces eso no me importa, ¿no? Habría que incluirlo junto con el periodismo como dentro de las profesiones peligrosas que podemos Sí, tener en las humanidades, ¿no? sí, Militar, periodista, crítico literario. Así tenemos exacto. la triada, ¿no? Hay otra cosa un poco más técnica, pero que creo que vale la pena también hacérselo, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? En la crítica literaria dentro de las universidades. Eh, Desde más o menos los años 60 del siglo XX hasta acá ha habido un proceso gigantesco, abrumador de profesionalización del ejercicio de la crítica literaria, ¿no? No en balde, pues tú eres un licenciado en letras y después te hiciste doctor. Am, y tenemos esta suerte de gran difusión de grandes teóricos que han llegado a todas partes del mundo, que todos los hemos conocido, ¿no? Roland Barthes, Foucault, Walter Benjamin, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, tanto, no sé, en América, en Hispanoamérica, como en Alemania o en España, pues hay unos vasos comunicantes y es como una suerte de globalización del ejercicio de la crítica literaria. Estamos en ese punto, ¿no? Donde pareciera no haber gran diferencia. Lo Ujú, mismo que hacemos acá en Estados Unidos sería lo mismo que se haría en España. Vale la pena entonces en ese sentido seguir hablando, como se menciona a veces en ciertos círculos, ajá. de la crítica literaria venezolana, la crítica literaria estadounidense, la crítica literaria española, lo que dicen los teóricos españoles. Vale la pena en estos tiempos en donde todo está tan interconectado que es una, es una gran eh, idea global distribuida en todos lados. A ver, sí, mira, como la crítica implica un diálogo, ¿no? Una conversación no solo con el texto literario, sino con otros textos críticos y teóricos, como tú estás señalando, tarde o temprano, como es una conversación, es posible también detectar agrupaciones, familias, ¿no? Relaciones entre ciertos críticos, ¿no? Sí, por supuesto, yo leo a Benjamin, pero mi relación con Benjamin es muy abstracta. En cambio, yo tengo una relación con Carlos Sandoval y con Gisela Cossack, Claro, ¿no? Sí, es decir, la crítica también está supeditada por ciertos contextos locales, pues unos son globales, otros son locales y a veces son locales también. Surgen, digamos, tradiciones en torno a temas. Si el tema preferente es algo que se denomina literatura venezolana, comillas, ¿no? Va a surgir también una agrupación de textos críticos sobre ese tema, en los que el referente Venezuela es un denominador común, lo que no quiere decir que los críticos tengan que haber nacido en Venezuela, claro, ¿no? Pueden claro. ser críticos de otras partes, ¿no? Obviamente uno nota que hay críticos que casi conversan entre sí, ¿no? Incluso si no se mencionan, ¿sí? Cuando analizan un texto, ¿sí? ¿No? Y me parece inevitable. Que eso les dé un pasaporte venezolano de otro tipo, bueno, pues no lo sé, eso no me consta. A mí me sucede cuando leo una novela y empiezo a analizarla,
que empiezo a imaginar, oye, ¿y qué pensaría Gisela Cossack de esto? Oye, y ya me imagino que va a decir Carlos Sandoval de esto. Claro, Bueno, o estoy seguro de que Violeta Rojo va a decir esto y lo otro, ¿no? O Arturo Gutiérrez Plaza y Luis Miguel Izaba van a decir tal cosa de este poema. Es un diálogo que uno va desarrollando también mentalmente. Ellos son también referentes que son parte de la vida de uno. Hay un claro, diálogo interior, ¿no? Y aparte de que todos somos amigos y nos conocemos relativamente bien, para mí ser crítico implica también sentir esa pertenencia tanto a un nivel afectivo como intelectual. Es decir, se forman comunidades, eso es ujú, inevitable, sea entre los escritores, sea entre los críticos. claro. Y al haber esa suerte de comunidad, como tú mencionas, también existen esos vasos comunicantes ideológicamente o a nivel Exacto, de ideas que eventualmente contrastan con otro grupo. Y claro, allí podríamos encontrar esas diferencias también de lecturas, ¿no? claro, claro. Claro. Am, Ahora, viendo un poco el ejercicio crítico, como ha sido hasta ahora, que estamos hablando de la profesionalización, y tú que tienes pues décadas viendo, sabes, tendencias ir y venir, teorías ir y venir, problemas en el orden crítico literario ir y venir. Mm. ¿Cuáles crees tú desde una perspectiva un poco más de prospectiva? Ya me perdonan la aliteración. ¿Cuáles serían los retos que tendría en este momento la crítica literaria? O sea, ¿qué retos tendría que atender que pues implican pues un problema como investigador en estos momentos, ¿no? Se ha Sí. avanzado mucho, pero siempre hay cosas, ¿no? Claro, claro. Mira, digamos, en el caso, si en la crítica no universitaria, hay peligros tradicionales como el amiguismo, ¿no? O el volverse publicista de los autores o los editoriales, a lo que se agrega últimamente pensando en esa comunidad específica que se dedica a literatura venezolana, que ya en Venezuela también los medios de publicación son cada vez menos, ¿no? Eso es tremendo, la desaparición de muchas revistas, etcétera. Bueno, apartando todo eso, pensando exclusivamente en esa crítica que tiene, que se desarrolla en las universidades, en los centros de investigación, el peligro mayor viene de ciertas corrientes y de ciertas coyunturas administrativas, ¿no? El caso, por ejemplo, de los estudios culturales es interesante y es claro, ¿no? Yo también los he practicado, pero siempre, digamos, procurando no perder el sentido de mi realidad. Mi formación fue en estudios literarios, como los de la mayoría de las personas que se dedican a los estudios culturales. Y me dediqué a los estudios literarios porque sentía vocación, porque la literatura me apasionaba, ¿no? Si yo que estoy en un departamento de literatura no lo hago, ¿quién va a hablar de literatura? Claro, ¿No? Exacto, un sociólogo o un antropólogo que están, no sé, entrenados para otras cosas. Ellos pueden incluir el texto literario en su corpus, claro, pero solo podrán percibir uno o dos aspectos de ese texto, mientras que yo como especialista en literatura puedo llamar la atención hacia muchos más que no deben considerarse secundarios, ¿no? claro. Otras personas llegaron a los estudios literarios por razones distintas, no esa pasión de la que estábamos conversando, ya sea porque se sentían medianamente atraídas por ellos, esos estudios sin que nada más les interesara, ya sea porque querían más bien aprender la lengua española y resulta que podían ganarse la vida, pero con el peso incómodo de enseñar literatura también. Estoy pensando en universidades que Sí, están en países que no son nativos del español, ¿no? Am, y bueno, y esas personas enseguida que encontraron otros temas abandonaron lo literario y se han ido multiplicando y son los que van haciendo los departamentos muchas veces. Por lo tanto, poco a poco los estudios literarios se han visto un poco arrinconados. Y está la cuestión administrativa también. A los decanos les encanta buscar cargos que maten dos pájaros de un tiro. Y colocan, sí, y colocan a profesores de una especialidad, dos especialidades a la vez, bajo la antorcha de la multidisciplinaridad, ¿no? Suena bonito y tiene utilidad,
pero también si se hace excesiva esa práctica, acaba hiriendo de muerte a muchas especialidades. Claro, Y el claro. reto actual es que no desaparezcan las disciplinas por ese tipo de operaciones que al principio siempre tienen un atractivo intelectual, pero luego se convierten no en instrumento del conocimiento, sino en una muletilla administrativa. Sí, Exactamente. sí, Sí, yo estaba pensando eso también, un poco con sí. otras palabras, en el sentido de que a veces he notado, uno a veces sigue la trayectoria de algunos investigadores a los que le llama la atención, o escritores, o críticos, y lo que noto sobre todo esto es un fenómeno que está en universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que hay una necesidad de seguir la corriente, ¿no? Mm, De no quedarse siempre investigando, por ejemplo, un mismo tema. Entonces uno se encuentra con investigadores que eventualmente estudian, por ejemplo, el siglo XIX, y de repente el libro de 2 años habla de narrativa de violencia, y de repente 3 años después está hablando sobre ecocrítica, y después 3 años después la relación entre cine y literatura. Entonces uno dice, ya va, pero si tú estás haciendo constantemente esto, mm, ¿cómo este campo se puede nutrir, no? Porque yo recuerdo a los profesores que uno leía en el siglo XX, eran personas que se quedaban en un campo y publicaban 20 libros y 30 artículos sobre ese mismo eje, y entonces quedaba como una suerte de legado de conocimiento sobre esa área. Pero hoy mm. en día pareciera que hay una necesidad que no sé si atribuirla al mercado o atribuirla quizá a, no sé, a las nuevas modas, a que todos estos tiempos modernos donde todo se desvanece en el aire, están constantemente actualizándose porque es necesario renovarse, vamos a decirlo así, ¿no? No sé si Mira, esos problemas los ves tú también. sí, claro, claro, pero aquí hay que tener cuidado y pensar siempre en el individuo del que estamos hablando, ¿no? O sea, a mí cambiar de perspectiva no me parece mal si obedece a un interés personal. O sea, si realmente es algo que está enriqueciendo a la persona. Mira las carreras, por ejemplo, de Bach o de Kristeva o de Todorov, ¿no? Claro, Cómo totalmente. cambiaron enormemente. Kristeva misma, que comienza muy semiótica, ¿verdad? De Ujú, pronto nos da esos textos maravillosos sobre la extranjería o los poderes del horror, es decir, va haciendo cosas muy distintas, ¿no? claro, Allí tú notas una formación tremenda, impecable, que no tienen muchas veces los seguidores de estas personas. Sí, exacto, sí, ¿no? O Bach también, bueno, todos ellos. Depende de eso. claro. Donde sí me parece lamentable es en los casos donde claramente esos cambios se producen por mercado, por necesidades de mercado, por hacerse atractivo para el Sí, mercado, ¿no? Sí, es como lo que decía Carpentier, sonar la flauta, ¿no? Esa exacto. necesidad de Sí, sí. sonar la flauta. Pero bueno, estos problemas los tiene la humanidad en cualquier ramo, ¿eh? Se encuentra entre los críticos literarios, en las universidades, fuera de las universidades, en todas partes vamos a encontrar eso, ¿no? Claro. Y peor todavía en los escritores, creadores, ¿no? Que están siempre bailando al ritmo del bongo del mercado, ¿no? Claro. Ese tipo de creador, yo en ellos sí que no creo. Bueno, mira, ya un poco terminando un poco esta sesión que tenemos acá, Miguel, que ha sido extraordinaria. Estoy seguro que las personas que nos están oyendo también estarán con nosotros de acuerdo. Ah, Dos cosas. La primera es, hay muchas personas que están pensando seriamente pues en ejercer esto desde un punto de vista profesional, en dedicarse, les gusta. ¿Qué consejo le darías tú, ya que tienes una amplia experiencia en esto, para que, bueno, puedan ejercer esto de una manera eh, más profesional, sin tantos rodeos? Es decir, ¿qué le podrías sintetizar con toda tu experiencia a las personas que quieran dedicarse a la crítica literaria o a la investigación en literatura? ¿Qué consejos les darías? Mira, voy a repetir algo que ya comenté antes, la vocación. O sea, si oyen, la vocación es un llamado, es una voz que uno tiene dentro. Si ustedes sienten esto como una vocación, háganlo. Si presienten que es su destino personal, y no simplemente una opción entre otras, háganlo, ¿no? Y si es así, si entran en esta carrera como una vocación auténtica, jamás se van a aburrir.
van a vivir un estado de excitación intelectual permanente, ¿no? No sé si le estoy haciendo propaganda, ¿no? No, está muy bien, es que eso es necesario, o sea, y más en estos tiempos, ¿no? Donde realmente a veces se trabaja mucho por obligación, por necesidad, y ese punto es siempre recomendable en lo que sea, ¿no? Porque también la crítica tiene momentos duros, ¿no? Tiene momentos en donde es bastante difícil, en donde no siempre lo que uno quiere decir cuaja, en donde tienes los peligros. Entonces, Es, siempre y cuando lo amas, esto te va a dar el impulso, ¿no? claro, y los problemas van a surgir en cualquier otro campo. Es decir, los problemas van a estar en todos sitios, ¿no? Pero yo creo, si uno no es un gerente, no sé, un trabajador de Wall Street, no hace dinero, suficiente dinero. Si uno se dedica a la crítica, debe estar consciente de que esa es la situación. ¿No? ¿No? Bueno, Miguel, yo quiero terminar esta charla que tuve contigo extraordinaria con tres citas de escritores que eventualmente algunos de ellos ejercieron la crítica literaria y que pensaron y dijeron cosas muy interesantes sobre ella, ¿ok? Entonces voy a leerte las citas, ¿ok? De los escritores y después de que te las cite, quiero que me des tu opinión, si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, si quieres hacer algún comentario y Ok, sobre esa base, pues empezamos, ¿sí? ok. Ya vas, discúlpame que la cámara se me puso. La primera cita que quiero hacerte es del escritor venezolano Argenis Rodríguez. Esta cita creo que viene más o menos de finales del siglo XX, no recuerdo ahorita. Esto forma parte de mis marginalias y mis apuntes que yo tengo de lecturas, ¿no? Y Argenis Rodríguez, el escritor venezolano Argenis Rodríguez, decía lo siguiente, te cito: yo creo que los críticos jamás aciertan. Yo creo que los críticos dicen cosas que parecen lógicas, pero que el creador jamás pensó en ellas cuando se sentó a escribir. El narrador no busca demostrar nada. El narrador puede dejar un sabor a frustración, a tragedia o a lo que sea, pero eso no es importante. Lo que sí pido al narrador es que sepa narrar y que narre con pasión o con misterio. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que la falta de lógica está en esas palabras, ¿no? Fíjate lo que dice un poco después de comenzar, algo así como, es lógico que el creador tenga que pensar algo para que el crítico lo diga. Bueno, Argenis Rodríguez parece que quería un lector, no sé, sumiso, que O cogiera, que ideal, cogiera como decía Humberto Eco, el lector ideal. bueno, que cogiera dictado, básicamente. Lo que quería era un secretario, ¿no? Bueno, además parece que Rodríguez no se había enterado de que existía el inconsciente y suponía que cuando escribía sabía exactamente todo lo que su escritura significaba. Exacto, Esa es una manera de pensar muy arcaica. claro. Y eso Ya, me recuerda un poco a esto que decían los críticos del New Criticism, de que había que atentar contra la falacia del autor, ¿no? Es decir, no ya, necesariamente lo que el autor diga que quiso hacer es, y no necesariamente la lectura del autor es la claro. lectura, ¿no? Creo que era Edward Thompson, no recuerdo quién de ellos, de esa escuela Claro, pero americana. imagínate cómo haría uno para analizar textos anónimos. Totalmente. Y hay grandes textos anónimos El en la cantar del mío literatura. Cid, que Sí, querrá sí, decir Per sí, Abad, que claro. copió ese manuscrito. Y además hecho por varios, es decir, a cuál de los autores que participaron Además, habría que hacerle caso, ¿no? claro. En fin, a ver. La segunda es de uno de los grandes aforistas y muy queridos pues, por toda la comunidad lectora de hoy en día, que es Oscar Wilde. Esta sí le recuerdo, esta es de El crítico artista. Y él dice en alguna parte: para ser crítico hay que tener infinitamente más cultura que para crear. Y bueno, tú viniendo de ambos mundos, quisiera escuchar tu opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, es decir, la creación auténtica surge espontáneamente del inconsciente, mientras que la crítica forzosamente nace de una educación formal, de un entrenamiento de años. O sea, desde luego hay grandes creadores que también se han formado críticamente y se han educado muy bien. Y eso los hace para mí
triplemente interesantes, ¿no? En el sentido, primero, ¿por qué triple, no? Primero, porque me gustan por su creación espontánea. Segundo, me gustan por la cultura adquirida que tienen y me gustan por cómo combinan, ¿no? Esa cultura adquirida y esa creación espontánea a la vez. Eso a Claro, mí me parece maravilloso si se producen esas condiciones, ¿no? Y muchos de mis escritores favoritos no solo eran grandes artistas, sino eruditos. No sé, Pedro Abelardo, ¿no? El poeta y teólogo, ¿no? Dante. Dante era un erudito, Boccaccio, Fray Luis de León, Quevedo, Sor Juana, Borges, ¿no? Alfonso Reyes, Humberto Eco, David Lodge, no sé, hay tantos. ¿Eh? claro. Bueno, Yeah. y también es algo muy llamativo si lo miras desde una perspectiva más sociológica. Usualmente un escritor de poesía o de, o de narrativas te puede venir muy joven, ¿no? Rimbaud escribió a los 17 años, pero usualmente los críticos comienzan viejos. O sea, cuando alguien publica su primer crítica, salvo excepciones honrosas como la tuya, la mayoría de la gente que hace crítica y que empieza a publicar, publica muy mayor, ¿no? Ya tiene más de 30 años, 40 años cuando Claro, publica su primer libro. Eso te claro. habla de algo. Claro, claro, sí, sí. No, es que no se pueden comparar. Crítica y creación son áreas distintas de lo humano. O sea, no podemos esperar lo mismo de unos que de otros, ¿no? Claro, Algunas personas hacen puentes, ¿no? Logran hacer puentes, porque después de todo, tanto la crítica como la creación son invenciones humanas, ¿no? claro. Pero, pero no las podemos evaluar con los mismos parámetros, ya está, ¿no? Bueno, mira, la última cita que te quiero compartir es de Roland Barthes, eh, que también habla de la crítica, obviamente en un nivel muy superior, ¿no? Y dice lo siguiente, cito, la crítica no es hablar justamente en nombre de principios verdaderos, se lo pone entre comillas. De ello se deduce que el pecado mayor en crítica no es la ideología, sino el silencio con que se la encubre. Ujú. ¿Qué piensas? Mira, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, imponerle al lector los criterios personales como si emanaran de una verdad universal ha sido siempre un peligro de la crítica. Uno de los riesgos de la crítica es que uno reconoce de inmediato en quienes quieren separar ah, tajantemente la buena literatura y la mala literatura, ¿no? A mí no me parece que uno pueda ser tan tajante y simplista, sin dejar, por supuesto, de valorar lo que está leyendo, ¿no? Todo puede depender de un ángulo, de una perspectiva de análisis, pero si un crítico tiene un buen entrenamiento teórico, ese riesgo se hace menor, ¿sí? Es mucho más alto el problema, más agudo el problema, en los críticos sin suficiente entrenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en los escritores que se ponen a hacer crítica sin haber pasado por ese entrenamiento, ¿no? Y esos escritores que hacen de crítico, lo que suelen hacer es tratar de imponer su propia poética personal, como si fuese una verdad para todos, ¿no? El único mirador posible para apreciar el hecho literario. Lo, los buenos ornitólogos que conozco no tienen plumas, no tienen plumas, o si las tienen, saben esconderlas muy bien cuando están ejerciendo la ornitología. Y sus trinos no suenan en el aula ni en las conferencias. Bueno, y también recordar, es importante recordar que no hay un fuera de la ideología, como estabas hablando tú también, no, Claro, fuera de la ideología. porque uno reconoce en la buena crítica también un nivel de autocrítica. Exacto. Sí, uno siempre está pendiente, uno tiene cierto panorama, cierta visión por delante, pero uno también sabe que hay un punto ciego Claro. en algún sitio, ¿no? Y debe tratar de ser honesto y mencionar la existencia de esos puntos ciegos, ¿no? Cuando está trabajando. Y esto también me recuerda un poco eso que mencionaba, creo que era Todorov, ¿no? En Crítica de la Crítica, cuando él decía que un momento clave, no sé si fue con
no sé si era Leibniz o quién, cambió la manera de leer la Biblia y ya no se preguntaba si esto es cierto o no, sino qué dice allí. Y desde el momento en que nos preguntamos qué estaría diciendo ahí el texto, ahí le estamos dando un principio de crítica mucho más Claro, moderno, ¿no? Porque exacto. digamos que hay detrás de la palabra literaria, pues técnicamente no hay nada, no hay una ficción, Mm, con lo cual pues es imposible encontrar lo verdadero, ¿no? Siempre claro, habrá una perspectiva que cambie con el tiempo histórico y exacto, sobre todo una riqueza en el plano semántico que es exacto, escurridiza a la palabra aparentemente abarcadora de un crítico que quiere decir esto es así y se claro, acabó y se callan todos y todos para su casa, ¿no? exacto, exactamente. Sí, sí. Así que, bueno, compañeros, hemos llegado ya al final del episodio. Espero que les haya encantado esta conversación como la disfruté yo y seguramente también Miguel. Espero que, bueno, en el futuro, en próximos episodios también nos acompañes, Miguel, porque de verdad que ha sido un verdadero placer hablar de estas cosas contigo y sobre todo intercambiar ideas, informaciones que no siempre son fáciles de encontrar un interlocutor, ¿no? Uno puede estar hablando de la economía, que sea la recesión en el café, pero difícilmente vas a hablar con el barista. Oye, mira, el formalismo ruso, de verdad, qué ideas tan inteligentes, pero qué tan limitadas también, ¿no? Esas cosas no pasan comúnmente y contigo ha sido una cuestión extraordinaria que estoy seguro que la gente le habrá encantado. Bueno, Omar, el placer ha sido mío. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Bueno, los invitamos a que se suscriban al canal si les gustó el video, que le den clic a la campanita y que estén atentos a las próximas publicaciones que tendremos, que serán muy, muy interesantes en el plano de la literatura. Por ahí se viene una muy interesante sobre la poesía y ahí se lo dejamos, ¿ok? Gracias por todo y nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.